Listo. Entonces ya tenemos la armadura solucionada, es decir, ya encontramos las fuerzas en todos los elementos. Algunos elementos están en tensión, otros elementos en compresión, y un elemento es un elemento de fuerza cero. ¿Cómo podemos resumir esa información que tenemos allí? Típicamente, algunos autores generan una tablita. Entonces, una tablita en donde usted va a tener el elemento, la fuerza interna, como sabemos que es axial, entonces fuerza interna, y luego indicar si es en tensión o compresión. Entonces, por ejemplo, el elemento AB, pues el elemento AB nos acaba de dar 1.319F, 1.319F en tensión. El elemento AC, ya sabemos que es 2.08F en compresión. ¿Sí? Y así lo hago con cada uno de los elementos hasta que complete mi tablita. Esta es una manera de resumir los resultados, de modo tal que cuando ustedes reporten, por ejemplo, esta armadura, se sepa en cada uno de los elementos cuál es la fuerza. Ahora, otra opción, cuando ya uno empieza a usar software de análisis, esto no es por ahora, o sea, demorar un poquito, que ustedes empiecen a usar el software de solución de armaduras. Esa es la idea, que lo empiecen a usar lejos para que primero empiecen a entender bien qué es lo que está haciendo el software y cuál es la fundamentación del software. Entonces, la otra opción, ya cuando uno usa software, es que simplemente pues se dibuja la armadura y el software lo que hace es que dibuja un diagrama de fuerzas internas. En este caso, las fuerzas internas son solo fuerzas axiales. Y entonces, el axial, el axial pues se dibuja a lo largo del eje longitudinal del elemento. Por ejemplo, en este elementico, que era el elementico, a ver, este de acá, el elementico AB, y el axial nos dio 1.319F. En tensión, entonces, típicamente lo que está en tensión se dibuja por arriba. Entonces aquí sería un diagrama constante. Eso sería la fuerza axial, es constante en ese elemento. ¿Y cuánto vale? 1.319F. Entonces ya se sabe que eso está en tensión. El software a veces pone colorcitos, verde, rojo, dependiendo de si está en tensión o compresión. El AC sería 2.08 en compresión. Entonces, el elemento AC sería 2.08 en compresión. Si le ponemos otro color para distinguirlos. Entonces, como es compresión, sería un axial negativo, mucho más grandecito que el otro, ¿cierto? Porque es 2.08. Y entonces acá estaría 2.08 PSF. El elemento, ¿cuál es este? A, B, C y D. El elemento de C, ¿qué fuerza nos dio? Compresión, ¿cierto? El elemento de C, tuvimos un axial de 2.4F. Entonces también es negativo, 2.4F, mucho más grande todavía el axial. Y eso va a ayudar un poco a visualizar. Lo chévere de este esquema es que visualiza un poco cuáles elementos tienen mayor carga, ¿sí? Cuáles elementos tienen mayor carga y cuáles no. A cada uno puedes ponerle también el menos 2.4F más 2.4F. El elemento BD, pues el elemento BD es un elemento de fuerza cero, entonces ahí no aparecerá ninguna carga. Y el elemento BC, ¿cómo o en dónde dibujaría uno ese elemento BC? El diagramita, ¿en qué parte dibujarían ustedes el axial? ¿Acá o acá? ¿Cuánto nos dio la fuerza en el elemento BC? Esa creo que estaba en tensión. Sí, BC es 2.24F en tensión. Entonces acá en este caso, si uno toma
una convención de que este es su eje X y este es su eje Y, pues el eje Z positivo vendrá en esta dirección, Z acá positivo, y las rotaciones positivas van en esa dirección que yo dibujé, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, depende qué estoy analizando yo. Estoy analizando el elemento BC o el elemento CB. Depende de cómo lo esté viendo. Entonces, pues en este caso, eh, cualquiera de las dos, por encima o por debajo, va a estar bien. Yo lo puedo dibujar por acá arriba, digamos, BC estaría acá. Y digo que la fuerza interna fue 2.24 F. 2.24. Y como es positivo, pues ya sé que está en tensión. Y entonces ahí nos quedan nuestros diagramitas de fuerza axial. ¿Es claro esto? Son representaciones. Eso no es que sea obligatorio. Usted lo puede reportar gráficamente o en la tablita. Y cualquiera de las dos representaciones le sirve. Entonces, por favor, me indican si son claras las dos representaciones o si hay alguna duda. Si están por ahí, espero que estén por ahí. Sí, está claro, profe. ¿Sí? Vale, bueno, Sí, gracias. profe, claro. Vale, listo. Entonces, de nuevo, son representaciones. Es como esta es una manera gráfica como lo hacíamos en el marco, en la viga y en la columna de dibujar el diagrama. Entonces, la cosa es que acá solamente tenemos, cuando tenemos elementos de armadura, recuerden, si son rectos, si yo hago un corte en ese elemento de la armadura, pues en teoría lo único que va a aparecer acá cuando yo haga el cortecito es el axial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cortante va a ser cero y el momento también va a ser cero. Entonces lo único que tenemos acá son diagramas de fuerzas axiales, ¿sí? Para el elemento de la armadura y son elementos rectos. Yo creo que yo en alguna clase les puse un elemento curvo. Si es elemento recto, creo que ahí se ve claro que solamente hay fuerza axial. Pero si es un elemento curvo y yo voy haciendo un corte acá, 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 creo que en clase lo hicimos, internamente van apareciendo fuerzas axiales, va a aparecer fuerza cortante y va a aparecer un momento. Entonces, para que lo tengan presente. Listo, el tema es que no hemos resuelto nuestro problema porque ¿quién recuerda qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? Nosotros resolvimos ya la armadura y todo nos quedó en función de F, pero ¿qué es lo que nos están pidiendo a nosotros en este problema de acá? Que la fuerza sea menor o igual a 20 kilonewtons. ¿Cuál fuerza sería? ¿Cuál fuerza? La interna, ¿no? ¿La del qué? La- Interna. las internas. Que todas las fuerzas internas sean menores a 20 kilonewtons. Y la pregunta es, para que eso ocurra, ¿cuál es la fuerza F máxima que le puedo aplicar a esta armadura? Una fuerza que vaya hacia abajo y que se aplique en A. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues ahí tenemos una condición. Venga, voy a completar esta tablita. Le voy a borrar esto de acá. Porque la tablita nos va a servir bastante. Entonces, elemento AB, AC, tenemos el elemento BC, el elemento BD, y el elemento DC. Entonces, el elemento BD es el que nos dio fuerza cero, el elemento BC es de 2.24 F, en tensión, y DC era 2.4 F en compresión. Entonces, lo que nosotros tenemos es que, oiga, yo no quiero que esa fuerza exceda 20 kilonewtons. Ninguna de las fuerzas axiales internas exceda 20 kilonewtons. Entonces lo que debemos hacer es que estas fuerzas internas
tienen que ser menores o iguales a 20 kilonewtons. 20 kilonewtons, esa es una condición, 20 kilonewtons. Esta se cumple automáticamente. Y esta de acá también, 20 kilonewtons. Y para que eso ocurra, pues de aquí yo voy a encontrar entonces que F tiene que ser menor o igual a ¿qué? Entonces, a 20 sobre 1.319 a 15.16 kilonewtons. Para que esto ocurra, F tiene que ser menor o igual a algo, F tiene que ser menor o igual a algo. Aquí pues estaba cumpliendo automáticamente porque 0 es menor a 20 kilonewtons. Y acá F tiene que ser menor o igual a algo. ¿Cuánto dan esos algos? Acá me dan 9.62 kilonewtons. Acá 8.93 aproximadamente kilonewtons. Y acá 8.33 kilonewtons. ¿Sí? Ustedes me ayudan, me corrigen si pronto la Sí, embarré con profe. algún cálculo. Eso. Entonces, hemos encontrado 1, 2, 3, 4, y aquí pues cualquier valor de F. Esto lo que me está diciendo es que se cumple para cualquier valor de F, porque esa fuerza siempre va a ser 0, independientemente del valor que yo le ponga a F verticalmente. 1.000.000, 2.000.000, 100.000 millones, lo que quiera, siempre y cuando F vaya hacia abajo, la fuerza en este elemento es 0. Entonces es independiente de F. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la fuerza F máxima? Lo más, si ustedes les dijeran, ingeniero, ingeniera, vamos a construir esta armadura y las barritas resisten internamente 20 kilonewtons en tensión o compresión. ¿Cuál es la fuerza F más grande que le puedo poner a esa armadura? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Espérense ahí, no la vayan a dar. Pues me hago una encuesta a ver si... A ver, F max. Esto se salió. F max. Choice 6, 62, 93, 83. Una sola. Listo. Listo, ahí les envié entonces una encuesta. ¿Sí les aparece? ¿Cuál es la fuerza máxima que usted como ingeniero o ingeniera le pondría a, a esa armadura? Todo está en kilonewton, ¿no? La fuerza máxima. ¿Cuál es la fuerza máxima que usted como ingeniero o ingeniera le pondría, le aplicaría, le diría así, les doy permiso para que pongan esta fuerza de acá? Ay, ¿qué le pasó a esto? Listo. Voy a... ¿Dónde está la encuesta de eso? Bueno, contestaron 13, bueno, 15 horas de 25. Tengo unas 10 personas que no sé, espero que no estén durmiendo. Y ahorita hablamos de otra cosa. Listo, voy a cerrar la encuesta. A ver, me quedé con 21 de 25, está bien. 4 que de pronto están haciendo otra cosa, pero bueno. Y miremos los resultados. ¿Están viendo los resultados? ¿Ustedes qué les aparece? Sí, señor. Bueno, ¿qué les aparece? Que el 15.16 votó un 43%, Sí, un el 43%. Ajá. 9.62 el 5, por el 8.93 nadie,
y el 8.33 el 52%. Correcto. Entonces, 15, la fuerza máxima 15.16 kilonewton fueron 9 personas, que corresponde al 43% de los votantes. El 962 fue una sola persona. Esto lo hice anónimo, no me voy a poner a ver quién votó por eso. Y el 8 los que votaron por 8.33 kilonewton, que fueron 11 personas, esa es la respuesta correcta. ¿Quiénes fueron los 11 que votaron por esa, 8.33? Levanten la mano al menos. No los voy a... eh, Fabián, Lilo, Dubán, Jeffer, Juan Sebastián, Sergio, Juan, Julián. Ah, ahora aparecieron más de... No, mentira, eran 11. Listo, vale, muchas gracias, muchachos. Entonces, es lógico que esa debe ser la fuerza máxima, ¿sí? 8.33, que se le puede aplicar a la armadura. ¿Por qué? Porque si usted le aplica a la armadura 15.16, que fue el otro combo grande que ustedes votaron, pues aquí se cumple. La fuerza en el elemento AB no excede 20 kilonewton, pero si F es 15.16, mire lo que le pasa al elemento DC. Multiplique 2.4 por 15.16, eso da 36 kilonewton. Hace rato que se excedió. Entonces, de hecho, de este diagrama era bien interesante porque en lugar de hacer el chequeo que yo hice aquí para cada uno de los elementos, yo pude haber ido al elemento crítico. O incluso en la tablita también ahí pude haber seleccionado únicamente el elemento crítico. ¿Cuál es el elemento crítico? El elemento crítico es el elemento con mayor fuerza axial interna. Y en ese elemento con mayor fuerza axial interna, pues yo a partir de ese elemento es que podía hacer el chequeo de cuál era la fuerza F máxima que le podía aplicar a esa armadura. ¿Sí? El resto, bueno, entonces los que votaron por 15-16 y lo otro, es claro por qué no está correcto el 15-16 o el 9.62. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Otra cosa importante, noten que aquí me faltó la reacción. Esta reacción va a ser F. Aquí es 2.4F y acá 2.4F. Y ya queda más completo ese diagrama. Otro aspecto importante es que noten que externamente a la estructura se le está aplicando F. ¿Sí? O sea, usted aplica F a una estructura, pero internamente las fuerzas internas van a ser, en algunos casos, bastante mayores a F. Este es 2.4 veces mayores a F. Y esto es algo que hemos visto en los cursos posteriores, mecánica de sólido, análisis estructural, que algunos estudiantes de pronto pierden un poquito esa noción de que si yo aplico F, pues es posible que internamente aparezcan fuerzas mayores, sobre todo dependiendo de la configuración geométrica de la estructura. O sea, si yo aplico F, no necesariamente estas fuerzas y estas fuerzas tienen que ser iguales a F, ¿sí? O menores a F, no. Se pueden generar fuerzas mayores, ¿sí? ¿De qué depende eso? De la configuración geométrica de la estructura y de la configuración de apoyos. Listo, entonces ya resolvimos esto por el método de nodos. Quiero saber si hay alguna pregunta de lo que se vio en la clase pasada y esto que hemos visto ahora, del método de nodos. Bien, entonces si no hay preguntas, recordemos aspectos claves que vimos en la clase pasada. Y en esta también voy a ir a la diapositiva, ¿dónde está eso? ¿En qué consiste el método de nodos? Consiste principalmente en que nosotros eh, despiecemos la armadura, ¿sí? Despiezamos la armadura, asumimos fuerzas internas que pueden ser de tensión o de compresión, ¿sí?
Y luego, pues al fin y al cabo, las ecuaciones que vamos a resolver son ecuaciones nodales, ¿sí? Son ecuaciones en los nodos. En el caso de armaduras planas, como esta que tenemos acá, pues el número de ecuaciones van a ser 2 veces el número de nodos. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? El número de elementos más el número de reacciones. ¿Sí? Entonces, en total, en este ejemplo, eran 6 y 6. La estructura, en este caso, va a ser isostática. No sé si sea completamente restringida, ¿sí? Me tocaría revisarla. Ahora, voy a venir acá. También recuerden que cuando nosotros tenemos decimos, bueno, yo tengo 2 veces el número de nodos en ecuaciones. En este ejemplo, 1, 2, 3 nodos, serían 6 ecuaciones. Pues recuerden que de esas 6 ecuaciones, yo puedo usar 3 externas del equilibrio estático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si las uso, que fue lo que hicimos en este ejercicio que resolvimos, cuando yo las use, ya me gasté de las 6 independientes, ya me gasté 3. Pero a la vez encontré 3 incógnitas que son las 3 reacciones. ¿Cuántas ecuaciones independientes le quedan a usted? Pues si usted tenía 2n y se gastó 3, le van a quedar 2n menos 3, que en este ejemplo serían 3 ecuaciones. Y ese mismo número de ecuaciones independientes seguramente le coincidirán con el número de incógnitas que todavía le hacen falta. En este ejemplo, si ya yo calculé las 3 reacciones, pues me quedan las 3 fuerzas internas, que son el número de barritas. Aspectos que nos ayudan a solucionar las armaduras por método de nodos, incluso por el método de cortes, que es el que vamos a ver ahorita, identificar los elementos o los miembros de fuerza cero. ¿Cuáles son esos? Son aquellos elementos en donde solo por simple inspección nosotros vemos que la fuerza interna debe ser cero. Por ejemplo, este elemento de acá, si yo hiciera sumatoria de fuerzas aquí en el eje Y, ¿sí? Pues esta componente, esta F3 va a tener una componente F3 coseno de teta, que no es equilibrada por nadie, y entonces la única manera de que la sumatoria en fuerzas en Y sea cero es que F3 sea cero. Y ahí se veía, ¿no? Estas fuerzas, no hay nadie que la esté equilibrando. Acá, ¿esto qué es? Pues que la fuerza F1 tiene que ser igual a la fuerza F2. Si una está en compresión, la otra está también en compresión. Entonces, esos son aspectos claves de los elementos de fuerza cero. Aquí en este caso, por ejemplo, este nodito de acá, ¿qué se puede concluir de este nodo? ¿Quién me dice qué conclusión se puede establecer de este nodo o de la fuerza en los elementos de este nodo? Por ejemplo, en el AC, ¿cuál sería la fuerza interna del elemento AC? Igual a P. Igual a P, ¿sí? O sea, eso no tiene aquí, pues para que esté en equilibrio, pues debe ir internamente la fuerza P. Y en FBA y FAD, pues si este está en tensión, este también está en tensión y tendrán la misma magnitud, ¿sí? Porque cuando yo haga sumatoria de fuerzas en este eje, pues se tienen que equilibrar esas dos fuerzas. Al igual que acá, si este está en tensión, este va a estar en tensión. Yo aquí no puedo decir que esto sea cero y que esto sea cero. No, simplemente que la sumatoria de fuerzas a lo largo de este eje va a ser cero. Para que sea cero, este tiene que estar en tensión y este tensión y tiene que ser la misma magnitud. Entonces, eso va a ayudar bastante a determinar esas fuerzas internas. Nuevamente, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Profesor, Duda. cuando yo tengo por ejemplo, digamos que una carga distribuida en una armadura, Sí, ahí que encuentro la mitad de carga distribuida y la paso a los nodos o depende. cómo se llama eso. ¿Tiene un ejemplo por ahí? ¿Lo miramos? ¿O me invento uno? Sí, se puede inventar uno, no tengo la mano ahí. Listo. Entonces, vamos a ver. Pues usemos el de la armadura que veníamos trabajando. Y, por ejemplo, espérese, yo creo que en la lista de ejercicios, ya un momentito.
En la lista de ejercicios que le colgué hay uno con carga distribuida. Este, por ejemplo, ¿tú vas? Sí, puede ser eso. Ese, listo. Entonces, este acá, miren, hay un cartel, no está dibujado tridimensionalmente, pero hay un cartel y en ese cartel nos están diciendo que el cartel, que es esta cosa gris que está acá, está sometida a una carga distribuida por unidad de longitud que se muestra, y esa carga es debido a la acción del viento, como lo que ustedes tienen en el proyecto. Que por cierto, nadie me ha preguntado nada del viento, ¿no? No sé si ya calcularon o ya saben qué valor van a tomar de esa presión de viento. Entonces, el cartel de la figura está sometido a la carga distribuida que se debe al viento. El cartel está sostenido por una estructura articulada, es decir, aquí hay una articulación y aquí pues hay un nodo también articulado, a la que se fijan los nudos A y B. Y nos piden calcular los esfuerzos en todas las barras, indicando si son de tracción o compresión. Aquí ya está la solución para que si lo resuelven, pues algunos CET están las fuerzas internas en tensión y en compresión. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué dijimos? Pues nuestro método de solución es que las fuerzas en las armaduras son únicamente fuerzas nodales. Es decir, solamente vamos a tener fuerzas en los nodos. Pero en este tipo de casos, como estamos en estática de cuerpos rígidos, pues usted trata esto como un cuerpo rígido. Usted tiene esto, algo como esto, y si son elementos articulados, esto de acá este elementico de acá es un cuerpo de dos fuerzas, ¿sí? No sé si lo identifica. Entonces, como es un cuerpo de dos fuerzas, la única opción que yo tengo es que la fuerza vaya a lo largo del elemento, entonces acá lo llamo RA. Y acá en B hay una articulación, entonces usted tiene RB1 y RB2. Y luego tiene la carga distribuida. Entonces, ¿qué hace? Soluciona. Este cuerpo rígido lo soluciona. ¿Cómo lo soluciona? Por lo que hemos ya visto previamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale RB1? Se puede hacer sumatoria. Bueno, sumatoria de fuerzas en Y le dice automáticamente que RB2 es 0. Y luego hace sumatoria de momentos acá y encuentra RB1. Y luego hace sumatoria de fuerzas en X y encuentra RA. ¿Y qué hace con estas fuerzas? Ah, bueno, estas son las fuerzas actuando allá, las que está sintiendo el aparato, el letrero. Entonces, por acción-reacción, las fuerzas luego pasarían acá y acá. ¿Y estas qué son? Son fuerzas que están actuando en los nodos de la armadura. ¿Sí? No sé si eso le responde la duda a Duván. ¿O usted quiere una donde la carga distribuida esté actuando directamente sobre la armadura? Eh, por ejemplo, Sobre el, las correas cuando se colocan sobre digamos que sobre una armadura, normalmente se colocan en el nodo o se sí, pueden colocar, sí, pues sí, para eso, ¿no? sí, la idea es que se coloque en el nodo, porque si no, sí, busquemos una por acá. Digamos, digamos acá que esto sea el tejado de una estructura. Entonces que usted arriba traiga muchas correitas acá, es lo que me dicen. Entonces cada Eh, correíta le va a transmitir fuerzas aquí a lo largo del elemento de arriba y van a quedar como si fuesen cargas distribuidas en esa armadura, ¿sí? En algunos casos, pues los colocan acá, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que esto ya no es un cuerpo de dos fuerzas, ¿sí? O sea, ya, en realidad eso ya no es un cuerpo de fuerzas. ¿Por qué? Porque si fuera un cuerpo de fuerzas, solamente habrían fuerzas en los extremos. Una vez yo pongo una fuerza acá u otra fuercita, ya eso no es un cuerpo de dos fuerzas. ¿Sí? Entonces toca solucionarlo de manera diferente. Entonces lo ideal, primero, es que las correas estén ubicadas encima de los nodos para que se transmitan fuerzas allí a los nodos. Ese es lo ideal.
Si no, si en realidad usted dice, no, pero es que yo quiero analizar todo, que esto sea una carga distribuida, entonces ya este elemento de acá ya no es un cuerpo de fuerzas y cuando se solucione, entonces aquí ya le van a aparecer en realidad 4 incógnitas. Ya no es que va a ser solo tensión y tensión. De hecho, aquí va a aparecer una reacción, una fuerza R1, una fuerza R2, R3 y R4. Entonces, por eso yo les decía a ustedes, en el peor de los casos, si vamos a tener una carga distribuida como el peso propio, digamos, usted tiene el peso es una carga distribuida y está ahí. Entonces, supongan que les decimos, no, los elementos tienen un peso por unidad de longitud de tanto. Entonces, ¿qué hacemos con ese peso? Lo calculamos, ese peso, y luego lo pasamos mitad acá y mitad acá. Eso es algo que se hace, ¿sí? Para seguir analizándolo por el método de nodos o por el método de cortes, pero no es la realidad. Eso mismo que yo hice, de pasar mitad del peso a un lado, mitad del peso a un lado y mitad del peso al otro, se podría hacer con la carga distribuida, que generen de pronto las correas o que tengan viguetas de arriba, pero no va a ser totalmente correcto. Y esa es una limitación del método de nodos y el método de cortes que vamos a ver ahorita. O sea, lo que estamos solucionando es una simplificación. Estamos asumiendo que todas las fuerzas solamente actúan en los nodos. ¿Es eso cierto en la vida real? No. Pero si estas fuercitas que están actuando acá son pequeñitas, esa simplificación que estamos haciendo es buena y no nos va a afectar mucho. Entonces no sé si ahí le resolví la duda, Duván. Sí, sí, está claro, ¿Sí? gracias. Vale. Bueno, entonces voy a parar acá la grabación y vamos a arrancar por el otro método.